En esta clase haremos una aproximación a los poemas laudatorios de Don Quijote de la Mancha. Estos poemas presentan una interesante complejidad, desde el punto de vista ficcional y también desde la intención del propio autor. En la época, la tradición libresca tenía por costumbre, como paratextos, presentar en la apertura del libro poemas encomiásticos. Estos poemas eran encargados generalmente a autores ilustres que avalaban la obra publicada. Podremos observar entonces que en el caso de estos poemas laudatorios están escritos por autores ficcionales que corresponden en su mayoría a la tradición de los libros de caballería. En Don Quijote de la Mancha, los paratextos cumplen una función esencial en el diálogo con la obra. Luego del prólogo, encontramos otros paratextos. Son los poemas laudatorios, poemas en los que los conocidos personajes de la literatura caballeresca se dirigen a los protagonistas del Quijote. Los poemas laudatorios a Don Quijote de la Mancha proponen, en primera instancia, una parodia a la costumbre contemporánea de incluir exagerados sonetos encomiásticos entre los preliminares de los libros publicados. La crítica cervantina hacia tales convenciones llega al extremo en el último soneto, el diálogo entre Babieca, el caballo del Cid, y Rocinante, el caballo de Don Quijote. Allí, al convertir a los autores en equinos, Cervantes satiriza la mayor parte de la vanidad ostentada por sus contemporáneos, el autoengrandecimiento. No es menor la importancia de estos poemas laudatorios al modo de la lírica burlesca. ¿Por qué? Porque generan un antecedente importantísimo para la literatura contemporánea, es decir, para la literatura del barroco. Generan un antecedente que abre las puertas de la literatura satírico-burlesca. Uno de los críticos, Lasquier Martín, sostiene que el modelo cervantino de estos poemas laudatorios abarca e integra tres corrientes cómicas: la vena clásica y humorística del humor procedente de la sátira, recordemos de la sátira clásica, y de la literatura bufonesca, la risa amplia y liberadora de la tradición popular. Esto se relaciona fundamentalmente con la tradición medieval. Recuerden aquellos que han leído a Bakhtin, lo que tiene que ver con la literatura, o mejor dicho, la cultura popular de la Edad Media, el carnaval, por ejemplo, que tiene que ver con las festividades populares, también con la cuestión del mundo al revés, donde se cuestiona a una cultura oficial. Y el tercer punto que destaca Lasquier Martín es justamente el aporte que realiza Cervantes a estas dos corrientes, la clásica y la medieval. Así veremos, cuando lean atentamente estos sonetos encomiásticos, que las tres clases de comicidad están presentes en cada poema individual, y estos a su vez resumen en sí el humor cervantino que se despliega en la novela. Los tres tipos básicos de comicidad corren paralelos a los varios niveles interpretativos de los poemas, como reflejo de las prácticas literarias contemporáneas, como microcosmos de la novela y como vehículo para la invectiva personal. Esto quiere decir el aporte que realiza Cervantes a la literatura
lírica burlesca de la época. Los críticos han marcado lo que decíamos anteriormente, estos sonetos laudatorios, estos paratextos a Don Quijote de la Mancha, en realidad también postulan un antecedente fundamental para el humor en la época, para la sátira, para la parodia, indudablemente, es decir, para la lírica satírico-burlesca. Dice Lasquier Martín, estos diversos niveles de significado y las varias modalidades de humor se entrelazan y se sobreponen en todos los sonetos. Los poemas pueden leerse e interpretarse en varios niveles y producen en el lector toda una gama de reacciones festivas, desde la risa solapada hasta la carcajada abierta. Esta complejidad, esta intelectualización y expansión de la poesía cómica facilita la gran explosión satírica burlesca que vemos en la generación barroca posterior. Son 10 los poemas laudatorios. El primero es justamente al libro de Don Quijote de la Mancha y se titula Urganda la desconocida. Son 7 décimas de cabo roto. El segundo es Amadís de Gaula a Don Quijote de la Mancha, es un soneto. El tercero, Don Belianís de Grecia a Don Quijote de la Mancha, un soneto. El cuarto, la señora Oriana a Dulcinea del Toboso, que es un soneto. Gandalín, escudero de Amadís de Gaula, a Sancho Panza, escudero de Don Quijote, un soneto. El sexto, Don Donoso, poeta entreverado, a Sancho Panza y Rocinante, 2 décimas de cabo corto. El séptimo, Orlando Furioso a Don Quijote de la Mancha, un soneto. El octavo, El caballero del Febo a Don Quijote de la Mancha, un soneto. El noveno, de Solizdán a Don Quijote de la Mancha. Y el último, Diálogo entre Babieca y Rocinante, ambos sonetos. Recordemos que es importante destacar el carácter ficcional de estos poemas laudatorios. También es importante destacar que los autores, entre comillas, de estos poemas laudatorios son personajes en su mayor parte de los libros de caballería. Recordemos entonces que nos vamos a encontrar con autores de estos poemas con personajes, por una parte, en su mayor parte, los personajes de Amadís de Gaula, la maga Urganda, el propio Amadís, su amada Oriana, el escudero Gandalín, y también otros personajes, caballeros andantes de los libros de caballería, como Don Belianís de Grecia y el caballero de Febo. Por otra parte, aparecen Orlando el Furioso, Solizdán, autor desconocido, personaje inventado por Cervantes, y el Donoso, que también es una invención cervantina. A diferencia de lo habitual en los poemas laudatorios, prácticamente no hay alusión a Cervantes, sino al libro, al protagonista, a Dulcinea, a Sancho Panza y a Rocinante. Solamente en 2 ocasiones se refieren a Cervantes, una en la que se lo denomina sabio autor y otra en la que se dice de él nuestro español Ovidio. Las alusiones a los personajes y a la obra son humorísticas, pues el autor se revela como un poeta que hace hablar a unos poetas ficticios que elogian a otros personajes
también ficticios. También nos encontraremos con un juego en cuanto a la versificación, y aparecen aquí los denominados versos de cabo roto. Aparecen cortadas más allá de la sílaba tónica. Las sílabas que vienen después desaparecen, debiendo el lector suponer cuáles son para comprender el poema. El creador de este tipo de verso fue Alonso Álvarez de Soria, poeta satírico. El juego, dirigido al lector, demanda de éste una actividad despierta, aunque la solución de lo que a primera vista parece un enigma es sólo, en excepciones, difícil. Recordemos entonces que estos versos de cabo roto están relacionados con la práctica y la versificación de la poesía satírica. Este es un gesto de Cervantes de ubicarse dentro de la línea, dentro de la serie literaria que se relaciona con la literatura satírica. En los versos de cabo roto se trata de una versificación que podríamos denominar de segundo grado, en el sentido de que formalmente se retrotraen las rimas desde el final de los versos hacia la sílaba anterior, liberando la última, lo que en principio debería tener el efecto de destruir la aparente rima cuando se completa la palabra comenzada. En la práctica de Cervantes, una vez que asumimos el papel de completar la parte truncada de los aparentes octosílabos, el efecto fónico del verso no está muy lejos del de una asonancia. Las sílabas, después de la acentuada, deben restituirse y la lectura no ofrece problemas para la comprensión. Urganda la desconocida. Aparece como autora Urganda la desconocida, personaje del que en el Amadís de Gaula se explica que se llamaba así porque muchas veces se transformaba y se desconocía. La importancia de este poema en el conjunto de toda la serie prologal es puesta de manifiesto en el artificio de los versos de cabo roto, en el hecho de que no está dedicada a alguno de los personajes del Quijote, como ocurre con los otros, sino al libro mismo. La figura de Urganda es de tal relevancia que aparece incluso antes que Amadís en el orden a elogiar el Quijote. La presencia de Amadís y otros héroes en la autoría de los sonetos se explica porque este personaje representa aquello en lo que Don Quijote desea convertirse. Uganda representa el proceso de cambio, exaltando el papel fundamental que representará la transformación en la novela. La presencia de Urganda en esta pieza de apertura servirá para instalar, desde el comienzo del texto, la coordenada mágica, a la cual recurrirá repetidamente Don Quijote para salvar su sistema interpretativo cuando éste parezca desmoronarse. A su juicio se tratará siempre, en estos casos, de encantadores adversos a su gesta que mudan la faz de las cosas para perjudicarlo. Es decir, que estos personajes con poderes mágicos serán la piedra de toque del principio transformativo que rige la percepción del hidalgo. El otro soneto, el que continúa, el segundo, se denomina Amadís de Gaula a Don Quijote de la Mancha. En este soneto no aparece el nombre del hidalgo, salvo en el título. En sus versos Amadís se refiere
a la penitencia que hizo el hidalgo manchego en Sierra Morena, a imitación de Beltenebros, es decir, del propio Amadís, que tomó este nombre cuando se retiró a la isla de Peña Pobre al ser rechazado por Oriana. Amadís proclama 3 excelencias. Don Quijote tendrá claro renombre de valiente. Su patria será en todas la primera. Y tú, sabio autor, al mundo único y solo. Protagonista, patria y autor, pero en ningún caso se mencionan los nombres de Don Quijote de la Mancha ni Cervantes. Don Belianís de Grecia a Don Quijote de la Mancha es el próximo poema laudatorio. El soneto juega con el paralelismo de los nombres, Don Belianís de Grecia y Don Quijote de la Mancha. El soneto es un elogio vanidoso que se dirige a sí mismo Don Belianís, para acabar en el último verso declarando la envidia que siente de las proezas del gran Quijote, al que al final le quita el don. En el famoso escrutinio, Don Belianís de Grecia, que es una obra compuesta por Jerónimo Fernández, aunque no se quemó, fue condenado por el cura a que lo guardase el barbero, sin dejárselo leer a nadie, hasta que se corrigieran algunas impertinencias. Por cierto, este Don Belianís es el libro que Don Quijote se propuso continuar. Jerónimo Fernández atribuyó la obra al sabio Fristón o Frestón, el que quemó el aposento con los libros de Don Quijote, cuyo nombre confunde la sobrina con el de Muñatón y el ama con el de Fritón, y es el mismo que volvió los gigantes en molinos, según creía Don Quijote. Como podemos observar, existe una compleja trama ficcional, donde personajes de ficción dialogan y establecen una trama con otros personajes de ficción de otra obra. Así, los personajes de ficción de la obra de Don Quijote de la Mancha dialogan con otros personajes de otras obras y a su vez, de alguna manera, son integrados a la propia trama de la ficción. Así podemos observar que estos poemas laudatorios presentan una interesante complejidad que es la puerta de entrada a la complejidad de la trama ficcional de Don Quijote de la Mancha. El siguiente poema laudatorio se denomina La señora Oriana a Dulcinea del Toboso. Recordemos que Oriana es la amada de Amadís, y en este caso, este personaje tan importante del libro de caballería le dirige un soneto encomiástico nada más ni nada menos que a Dulcinea del Toboso. Este soneto se basa en humorísticas contraposiciones, como ya lo son los nombres de las damas, Oriana y Dulcinea, de los caballeros Amadís y Don Quijote. En esas contraposiciones se exalta el Toboso, lugar de origen de Dulcinea, sobre Miraflores, y la aldea sobre Londres, e incluso Oriana pide adornar su alma con los deseos y el cuerpo con su librea. Siendo Oriana hija del rey Lisuarte de Bretaña, no deja de ser una burla pretender vestirla con la librea de Dulcinea,
y más si nos detenemos en el significado del término librea, que antiguamente solo los reyes daban vestido señalado a sus criados, y hoy en día, en cierta manera se hace así, para ser distinguidos y diferenciados de todos los demás, y por estos tienen muchos privilegios y libertades. Se llama aquel vestido librea. Esta es la definición de la época que provee el diccionario de Covarrubias. El siguiente poema laudatorio es Gandalín, escudero de Amadís de Gaula, a Sancho Panza, escudero de Don Quijote. Todo el soneto es una burla y de él se desprende, como una mala lectura de la obra y un falso conocimiento de Sancho, pues no es varón famoso y pasó muchas desgracias, desde manteamientos hasta apaleamientos, incluso de su propio señor. También es una burla de la llaneza escudera, pues los escuderos eran hidalgos y jóvenes, mientras que Sancho es un pobre labrador y ya mayor, casado y con hijos. Así como en el soneto anterior, Oriana envidia a Dulcinea, en este Gandalín envidia a Sancho. Esta actitud de la envidia es justamente muy burlesca, porque las diferencias entre ambos personajes son notorias. Entre tanto que Gandalín responde al estereotipo del escudero de los libros de caballería, Sancho Panza no. Sancho Panza rompe con el prototipo de los escuderos de los caballeros. Por lo tanto, en este poema laudatorio se incrementan las discrepancias de manera burlesca entre los escuderos. Al final del poema laudatorio, Gandalín, que es el sujeto textual, la voz del poema, llamará a Cervantes nuestro español Ovidio. Esta referencia a Ovidio plantea una interesante discrepancia humorística, ya que este será un Ovidio a lo burlesco. Esta actitud de Cervantes, en cuanto establece un paralelo con Ovidio, intenta como intención mostrar una discrepancia humorística entre el poeta clásico y el propio autor. El siguiente poema laudatorio se denomina Del Donoso, poeta entreverado a Sancho y Rocinante. 2 décimas de Cabo Corto del Donoso, bajo cuyo nombre se ha querido ver a distintos poetas, como el caso de Gabriel Lobolazo de la Vega. Donoso significa gracioso. El nombre del poeta genera el ingreso al humor, sin embargo, se abre un abanico de complejas interpretaciones e intertextualidades a las que nos tendrá muy acostumbrado Cervantes en Don Quijote de la Mancha. Sancho, a través de Donoso, se declara escudero del manchego Don Quijote, pero puse piel en polvoró por vivir a lo discreto. Poner pies en polvorosa significa huir o escapar.
en germanía polvorosa, quiere decir la calle. Huye por vivir a lo discreto, dice. La locución adverbial a lo discreto vale a discreción. También existe otra locución que quiere decir al antojo o voluntad de alguien sin tasa ni limitación. Después menciona al Tácito Villadiego, que cifró su doctrina en una retirada, como aconseja Sempronio, a Pármeno en la Celestina. Apercíbete a la primera voz que oyeres a tomar calzas de Villadiego. Según la definición de la época, sostiene Covarrubias que tomar las calzas de Villadiego vale decir huir más que de paso. Está autorizado este refrán por el autor de la Celestina y no consta su origen, más de que Villadiego se debió de ver en algún aprieto y no le dieron lugar a que se descalzase, y con ella en las manos se fue huyendo. Aquí es importante destacar que hay un intertexto con la Celestina, una obra fundamental de la tardía Edad Media. El uso de frases populares, también de refranes, pero en este caso de frases populares, es muy común en el Quijote, sobre todo en cuanto es el ingreso de una sabiduría popular, de una enciclopedia popular que va a funcionar dentro de la trama de la obra. La segunda parte del poema laudatorio, la primera parte está en boca de Sancho Panza, la segunda décima del Donoso está puesta en boca de Rocinante y adelanta lo que será el último poema, donde los dos caballos, Babieca y Rocinante, dialogarán. En esta décima, en la segunda parte, Rocinante dice que por sus pecados, los pecados de flaqueza, aunque alude a la debilidad del Rocín, también se llama los pecados de sensualidad y fragilidad humana, por la cual supone Rocinante que ha caído en manos de Don Quijote. Rocinante también dice que corrió parejas, que era un ejercicio de caballeros que pasan dos juntos corriendo la carrera, a veces asidos de las manos, según lo que cita Covarrubias. Esas carreras las corrió Rocinante a lo flojo, es decir, con poco brío, sin fuerzas, porque recordemos que Rocinante no es realmente un corcel joven, sino más bien entrado en años. Pero, a pesar de haber corrido a lo flojo, por suerte logró lo que necesitaba, que era su alimento, la cebada. Es interesante observar en este poema laudatorio los lazos, los diálogos con otras obras, en este caso con el Lazarillo de Tormes. Con diligencia consiguió la cebada, siendo mejor que el Lazarillo cuando robaba al ciego el vino con la paja. Aparece aquí una crítica al Lazarillo, pues paja es comida de bestias, según lo que dice Covarrubias, y Lázaro usa una paja para beberle el vino del ciego, paja que, por cierto, en el último verso de la décima Cervantina dice Rocinante
que él se la dio a Lázaro. En cambio, Rocinante consiguió cebada, que es el grano que sustentamos las bestias caballares y de servicio. Por otra parte, tanto la cebada como la paja le faltarán a Rocinante, pues su amo no le deja ni un bocado, como dirá el propio caballo en el último soneto. Observemos pues aquí esta interesante complejidad ficcional. Por una parte, la relación, la referencia al Lazarillo, y por otra parte, la personificación de Rocinante, la animización de Rocinante, que es el que tiene la palabra y a su vez critica a su amo. El siguiente poema laudatorio se denomina Orlando Furioso a Don Quijote de la Mancha. Orlando, que es un personaje de Ariosto, aparece varias veces en el Quijote. En este poema se compara con el hidalgo manchego, pues, como yo, perdiste el seso. Enloqueció Orlando, o Roldán, porque su amada Angélica lo dejó por Medoro. Don Quijote, en su penitencia en Sierra Morena, además de imitar a Amadís, quiere imitar también al valiente don Roldán, cuando halló en una fuente señales de que Angélica la Bella había cometido vileza con Medoro, de cuya pesadumbre se volvió loco y arrancó los árboles, enturbió las aguas de las claras fuentes, mató pastores, destruyó ganados, abrazó chozas, derribó casas, arrastró yeguas e hizo otras 100.000 insolencias dignas de eterno nombre y escritura. El soneto laudatorio de Orlando manifiesta una actitud burlesca y denota en ese habitual juego cervantino que el caballero ni ha leído la obra, pues llama a nuestro protagonista invito vencedor jamás vencido, siendo Don Quijote un caballero casi siempre derrotado. Si el primer cuarteto es un elogio burlesco del hidalgo, el segundo es una burla del propio Orlando, perdido por Angélica, que se enamoró de Medoro. En el primer terceto expresa su inferioridad frente a Don Quijote, quien le vence en proezas y en fama, aunque los dos han perdido el seso. Acaba con un sinsentido. Don Quijote será igual a Orlando si el hidalgo vence al soberbio moro, aquel enemigo que hoy nos llama iguales con amor, con mal suceso, es decir, con mal éxito. El siguiente poema laudatorio se denomina El caballero del Febo a Don Quijote de la Mancha. El caballero del Febo es el protagonista del libro de Diego Ortúñez de Calahorra, Espejo de Príncipes y Caballeros, impreso en Zaragoza en el año 1555. Como en la composición anterior, hay un elogio burlesco del hidalgo manchego, considerándose, como en tantos otros casos, el caballero del Febo inferior a él. Como en la mayoría de estos poemas laudatorios, los elogios muestran, exhiben su carácter desmesurado. Justamente esta es una de las intenciones, exhibir la desmesura de los poemas encomiásticos. Así, todos los adjetivos que se utilizan para caracterizar a Don Quijote
el personaje protagónico suelen ser desmesurados e hiperbólicos. Como en el soneto de Orlando, aquí se establece también la comparación entre Claridiana, la amada del caballero del Febo, por cuyo amor despreció imperios, y Dulcinea, que hace a Don Quijote eterno, mientras ella es, por su enamorado, famosa, honesta y sabia, lo cual es falso, pues Dulcinea no era nada de eso. La adjetivación pone en escena un elogio excesivo que exalta sus equívocos. De este modo, se activa la mirada irónica que critica la costumbre de los versos encomiásticos, pero también juega a una múltiple red de ficción. Personajes de ficción que escriben sobre personajes de ficción, pero lo hacen desde la exaltación de virtudes inexistentes. Solisdán, el que dedica el siguiente soneto a Don Quijote, es invención de Cervantes. Aquí, el humor se manifiesta hasta en el lenguaje, pues Solisdán imita la forma de hablar arcaica de Don Quijote. Este personaje, Solisdán, creación de Cervantes, está caracterizado por el uso de los arcaísmos. Por lo tanto, vemos en este poema laudatorio que también existe un juego a través del uso de palabras arcaicas, es decir, palabras antiguas, con las cuales también se manifiesta en ciertas ocasiones el propio Don Quijote. Solisdán se dirige al señor Quijote apelando a un tono humorístico y le dice que, aunque esté loco, nunca será de alguno reprochado por home de obras viles y soeces. Se refiere al deshacer tuertos, reparar injurias, que tantas veces cita Don Quijote, y a las fazañas, que serán los jueces de su vida, aunque muchas veces ha sido apaleado por joliones, cobardes, cautivos, miserables y reaces, despreciables. Aquí vemos el uso entonces de palabras arcaicas. El último soneto se sitúa en una larga tradición en la que hablan los animales. Dentro de esa tradición se encuentra también el coloquio de los perros, novela ejemplar de Cervantes, en la que estos animales, Cipión y Berganza, dialogan. El diálogo entre animales ocupa, por supuesto, un lugar prominente en las fábulas mitológicas. Pero el diálogo entre caballos desempeña un papel especial dentro de la poesía satírica burlesca de la Edad de Oro. El diálogo equino en romance fue utilizado por ciertos poetas áureos para criticar las costumbres y profesiones contemporáneas. En Murmuraban los rocines de Góngora y Tres mulas de tres doctores de Quevedo, grupos de quinos hambrientos maldicen a sus amos al estilo de Berganza, otro animal hablante cervantino. En el primer cuarteto del soneto, un caballo dice cada verso alternándose.
pregunta Babieca, responde Rocinante. En el segundo cuarteto, Babieca dice los versos quinto y sexto, mientras a Rocinante les corresponden el séptimo y el octavo. Los tercetos tienen otra estructura. Babieca dice el primer hemistiquio y Rocinante el segundo, continuando el último terceto. Los nombres de estos dos famosísimos cuadrúpedos son fundamentales en el juego burlesco. Don Quijote bautizó su cabalgadura con el nombre de Rocinante para indicar su condición precaria antes de emprender las aventuras. Pero en aquella época la palabra rocín significaba además tosquedad, ignorancia y tontera. El rocín era de hecho un bobo, es decir, uno de los dialogantes resulta ser un loco. Babieca es el mítico caballo del Cid. Se asocia con un animal fogoso que saliva profundamente, un babeador. El vocablo es además un término humorístico que significa necio. La crónica particular del Cid narra cómo el padrino del joven Rodrigo llama al muchacho Babieca por haberse escogido para montura un potro sarnoso. Como consecuencia, el chico le pone Babieca al animal. Es por eso por lo que Rocinante se declara ser bisnieto del gran Babieca, en otro verso preliminar del Quijote, la 10ª del Donoso, poeta entreverado dedicado a la montura del ingenioso hidalgo. Por lo tanto, tenemos otro loco y como consecuencia, un diálogo entre locos, dice Lasquier Martín. En este último poema laudatorio podemos ver claramente el juego de alusiones que se construye en el texto. Es importante que el lector pueda decodificar toda esa información. Por un lado, lo que referíamos sobre Babieca, el caballo del Cid. Es necesario tener esa enciclopedia para poder decodificar esta información extra, es decir, toda la significación que se acumula detrás del nombre del caballo. Así, del mismo modo, saber qué quiere decir Rocinante. Es decir, que hay una suerte de trama de diferentes niveles de significación que construyen la complejidad de un texto burlesco que a simple vista parece sencillo, pero que en realidad está poniendo en juego una gran cantidad de enciclopedia, es decir, de información. La ironía, la paradoja y la noción de locura erasmianas, que Cervantes explota a través de su novela, hacen que ésta sea la culminación de la llamada literatura de la locura renacentista. Hemos realizado un recorrido muy sintético a lo largo de estos poemas laudatorios, pero hay muchísimos más elementos para trabajar. Hemos hecho solamente una síntesis, una suerte de aproximación. Los invitamos a ustedes a que lean detalladamente estos poemas laudatorios y observen las características que hemos representado aquí, hemos aludido en nuestra clase, y observen cuán compleja e interesante es la trama burlesca de estos textos. La intención, indudablemente, de Cervantes tiene que ver con la puesta en crisis o la crítica de las convenciones del momento, que son convenciones tradicionales y antiguas, de que todas las obras estuviesen encabezadas por poemas encomiásticos, que de alguna manera eran una suerte de recomendación y de aval del texto que se presentaba.
Así podemos ver los juegos de estos poemas burlescos que proponen un humor que actúa en múltiples niveles. Además de la burla a la tradición editorial y a sus contemporáneos, porque esta era una costumbre muy utilizada por los escritores de la época, del juego metaficcional con la estructura de la obra, varios son los poemas burlescos que son parodia de diversas tradiciones poéticas.